preserva, porque siempre que te preserva y te guarda es porque tiene los mejores días de tu vida por delante. Que alguien me diga amén si lo creen de verdad. Los mejores días. Los mejores días. Él te llamó, te llenó con su espíritu e hizo un compromiso contigo y dijo: yo te quiero, yo te reclamo, eres mi posesión. Yo quiero que entiendan esto, porque si uno no se siente querido, si uno no se siente amado por Dios, no puede emprender, no puede soñar, no puede crear, no puede tener fe, no puede confiar, si uno duda del amor de Dios. Y solemos los cristianos dudar: no, es que Dios ya no me debe querer. Lo noto cuando me piden oración: pastor, ore por mí, porque a mí ya Dios no me escucha. Ore por mí porque Dios debe estar enojado conmigo. Y lo primero que desconfiamos es del amor de Dios hacia nosotros. Y cuando uno deja de confiar en que Dios nos sigue amando a pesar de, cuando uno levanta murallas de incredulidad, uno empieza a estancarse en primer lugar y no puede ver lo que Dios tiene por delante. Dios me ha dicho que te diga en primer lugar que los mejores días para la gente querida que se congrega en Favor Day están por delante a partir de hoy. A veces la vida duele tanto que creemos que Dios nos olvidó. Sentimos que ya no le importamos, que nuestras oraciones se pierden en el vacío y que nada de lo que hacemos logra mover su mano. Pero Dios no se desentiende de lo que ama. Aunque te hayas alejado, aunque hayas caído más de una vez, Él sigue mirándote con los mismos ojos de ternura con los que te llamó por primera vez. Y tú dices: mi problema no es el adulterio, mi problema es la pornografía. Tú dices algo como: bueno, mi problema no es la pornografía ni la lujuria, mi problema es la madre de todos los pecados, la incredulidad. La incredulidad también es un pecado. Dudas de la presencia de Dios, dudas de la unción. Piensas que no estás ungido y te agarra la depresión, el miedo, la ansiedad, te enojas con Dios. Y un día Dios dice: ha llegado tu tiempo, y tu zarza empieza a arder luego de 40 años. Y tú dices: tiene que haber un error, no está hablándome a mí, hay un pecado en el medio. Yo no estoy diciendo que Dios olvidará o pasará por alto el pecado. David tuvo que pagar por su pecado, pero necesitas escuchar esto. Iglesia, necesitas oír que no hay pecado en tu vida que pudiera causar que Dios pierda interés en ti. Tú eres una posesión adquirida. Ningún pecado hará que Dios pierda el interés de ti. Te separará de Dios, te pondrá en stand-by, tendrás que arreglar las cosas. Sin santidad nadie verá a Dios, pero Dios no pierde el interés en ti. ¿Puede un hijo olvidar, una madre olvidar a los hijos que ha parido? ¿Puede una madre olvidar que tiene un hijo en la cárcel, un hijo tras la frontera, un hijo delincuente, un hijo prófugo? No lo olvidará si lo tuvo en su vientre. Dios no te olvidará si en sus manos te tiene esculpido. Él dice: yo me he empecinado con tu vida. Oigan, y no te dejo hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. Yo nunca me autoproclamo profeta, pero la Biblia dice que Natán viene y confronta a David y le dice: tú eres el hombre que ha pecado. Dios siempre se las arregla cuando tiene interés en alguien para que la persona vuelva al sitio inicial. En el caso de Moisés usó una zarza ardiente. En el caso de David usó a Natán. Y en el caso de hoy, domingo por la mañana, si Dios pudo utilizar una zarza en el medio del desierto y a un profeta como Natán, hoy Dios está utilizando a este hombre que te dice: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, y yo me he empecinado contigo, dice Dios. Hoy yo soy tu zarza ardiendo. Hoy es el día de tu llamado, el segundo, porque ya tuviste un día en que Dios te poseyó.
Y hay gente acá diciendo, es que yo estoy esperando una revelación. Señores, ha llegado. Yo te estoy diciendo, mírame a los ojos. Hoy la zarza está ardiendo delante de ti. Dios dice, me importa un cuerno el pecado. Yo te he llamado y te voy a usar. ¿Por qué Dios no abandona su pacto ni cambia sus promesas aun si pecas? Dios afirma que no olvidará ni abandonará su heredad. Aunque reprenda el pecado y establezca consecuencias, su fidelidad al pacto contigo no se altera. De Moisés, inmediatamente nuestro subconsciente nos lleva. Si yo les digo cuál fue el llamado de Moisés, ustedes dicen frente a la zarza. Él está frente a la zarza y Dios le dice, ve y libera a mi pueblo. Cuando yo le digo, ¿cuál es tu imagen del llamado de Moisés? Tú dices, es Moisés frente a la zarza. Pero ese no fue el primer llamado de Moisés. Ese no fue el momento en que Dios lo poseyó. Ese fue el momento donde a él le cayó la moneda que tenía un propósito. Pero donde Dios lo poseyó fueron muchas décadas antes. Conocen la historia de Moisés, que él fue criado en el palacio del faraón. Todos los niños estaban condenados a muerte. La mamá de Moisés lo deposita en una canastita en el río. Ahí estaba la hija del faraón y lo encuentra, lo cría y se cría como uno más, como un príncipe. Un día él descubre que por sus venas no corre sangre egipcia. Un día se entera de que él es un muchacho adoptado, recogido de la calle, y que sus hermanos son los esclavos que trabajan afuera bajo el sol. Y entonces él siente una rebelión por dentro porque dice, toda la vida he sido engañado. Es criado como príncipe. La Biblia dice literalmente en Hebreos que él renuncia a los lujos por hermanarse con sus hermanos. Ahí empieza el llamado de Moisés. Él sale por las calles donde están haciendo trabajar a los israelitas como esclavos. Ve a un egipcio, uno de sus soldados, que está maltratando y castigando a un israelita. Él no puede con su genio. Le salta la bronca de adentro porque están lastimando a los que ahora acaba de descubrir son sus hermanos. Y entonces mata al egipcio. Él piensa, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que Moisés con esa actitud pensaba que de ese modo liberaría a su pueblo de la esclavitud. Pero Dios tenía otros planes. No era matando egipcios a piedrazos que Dios los iba a libertar. Dios tenía otros planes y dijo, Moisés, esto recién empieza. Y lo envía 40 años. Desde que Dios lo poseyó por primera vez y le puso la carga por su pueblo, pasaron 40 años hasta que la zarza ardió delante de él. Ahora piensen, ¿cómo pudo haber sido la oración de Moisés en esos 40 años? ¿Creen que no pensó algo como, ¿para qué Dios permitió que me criaran como príncipe? ¿Qué pasó? Dios, ¿te olvidaste de mí? Y la palabra que vino a Moisés 40 años después es la misma que Dios le está diciendo a alguien aquí. Dios me dice que te diga, yo no he perdido el interés en ti. Ni 40 años, ni 30 años, ni 25 años, ni 6 meses me separan de ti. Cuando yo tomo posesión de ti, dice el Señor, yo no te dejo, aunque estés pasando el peor de tus desiertos. Yo no me olvido que te estoy entrenando. Cuando Dios llama, alguien lo hace de forma total o parcial. La Biblia revela que Dios no toma posesión parcial de su pueblo ni de las personas que llama. Él declara, Israel será mi pueblo, y a través de generaciones no abandonó esa promesa. Del mismo modo, cuando Dios te llama, no lo hace a medias. Tú le perteneces en su totalidad. En algún momento de su vida sintieron algo, les pareció sentir que tenían un propósito, una misión.
Hay gente aquí que tiene un llamado especial. No estoy hablando solo de predicadores, estoy hablando de gente que dice: he tenido llamados para poner un negocio, he tenido un llamado para viajar, he tenido un llamado para una nueva idea, para algo creativo. Un llamado es un propósito, algo que ha venido del cielo, que no estaba en ti. Pero después los avatares de la vida, el transcurrir de los días y la cotidianeidad hicieron que pensaras que Dios cambió el plan, que Dios perdió el interés en ti. Muchos no llegan al potencial de lo que deberían estar en el Señor porque piensan que arruinaron la unción, que arruinaron lo que Dios quería darles. Y por eso el mensaje hoy es: Dios no perdió el interés en ti. Las 3 afirmaciones que les quiero hacer son rápidas y al punto. La primera es que una vez que Dios toca a alguien, una vez que Dios llama a alguien, como llamó a todos los que están en Favor Day esta mañana, esa no es una posesión parcial por un tiempo. Dios no usa a la gente por un tiempo y después, porque se equivoca, por un error, porque fue incrédulo o por alguna situación, la deja y la abandona. Van a ver ustedes un común patrón en la Biblia, que Dios no toma posesión parcial de algo. Él tiene una posesión total. Él dijo: Israel será mi pueblo, y a través de los años, con Abraham, con Noé, con los profetas, con Moisés, Él cubrió ese pueblo y dijo: es mío hasta el día de hoy. Aquel que maldice a Israel se maldice a sí mismo, dice la Biblia. Yo bendeciré a Israel a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Han pasado miles de años, miles, desde que Dios dijo: este es mi pueblo. Y a través de las batallas épicas del Antiguo Testamento hasta esta era, año 2013, Dios no ha soltado a Israel. ¿Qué significa? Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hasta ahí me siguen. Dios nunca entregará lo que es suyo a Satanás. Nunca. Quiero que entiendan esto, por favor. En segundo lugar, aquellos a quienes Dios posee y llama, Dios los guarda. Es una promesa. Nosotros podemos cometer pecados devastadores. Dios no pierde el interés por nosotros, nunca. Nosotros solemos perder el interés por Dios. Él nunca pierde el interés. ¿Puede Dios perder el interés si alguien comete pecados graves? Aunque el pecado tenga consecuencias reales, no es suficiente para que Dios desista de ti. Su amor no se basa en tu perfección, sino en su carácter. Porque el juicio de tus errores existe, pero no puede levantarse como muro que bloquee que Dios te siga amando y buscando. No has perdido la unción. No perdiste la unción. No perdiste la unción. No perdiste la unción. La unción no la perdiste. Aun cuando te estés equivocando, si Saúl hubiese entendido lo que tenía que hacer y se habría arrepentido, él nunca dejó de ser el ungido. Dios no tira aceite por las cabezas porque le sobra el aceite. Si el aceite vino sobre ti, es porque debes valorarlo. Él te ha poseído y no te va a dejar. Sea que estés en el patio trasero de un desierto, sea que estés como David en la terraza de la lujuria, o sea que estés en el patio de Caifás o en el sitio donde negaron a Jesús, a donde te encuentres, Dios te ha poseído y no te deja. En el caso de Moisés fue una zarza que lo redireccionó. En el caso de David fue un profeta que lo redireccionó, Natán.
En el caso de Pedro fue el Espíritu Santo mismo el que le dio convicción de pecado. Dice la Biblia literalmente, Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Pueden ver el patrón? ¿Cuál es el riesgo de creer que Dios cambió de plan contigo? Creer que Dios te abandonó equivale a levantar murallas de incredulidad. Esa mentalidad paraliza los sueños, la fe y la esperanza. El año 1999, un año después que hicimos la cruzada en el Obelisco, fue el año donde Dios nos puso en pausa, en stand-by. Por alguna razón. Veníamos haciendo una cruzada en Argentina todos los años. Y cuando comenzó enero del año 1999, se nos acabaron las visiones. Dejó de fluir la economía. Quienes nos ayudaron nos dejaron de ayudar. Parecía que las puertas se cerraron y Dios nos metió en la parte trasera de un desierto. Un año. Moisés tuvo 40 de esos. 40 de mis años 1999. 40 años. Y hay aquí gente que ha tenido 20, 15, 10 meses, no sé cuánto tiempo, y te empiezas a preguntar, ¿será que lo arruiné? ¿Será que lo eché a perder? ¿Será que Dios perdió el interés en mí? Tu cónyuge sigue incrédulo. Tus hijos siguen en rebeldía y dices, ¿será que las promesas que alguna vez creí, me las creí, pero Dios no me las habló? Dios me dice que te diga un mensaje de su parte, el primero que escucharás esta mañana. Mírenme, présteme la atención. Me dice Dios que te diga, te amo. Te amo. No perdí el interés en ti. I love you. Les hablaré de David. Tú dices, bueno, Moisés, 40 años. No es mi caso. Mi caso es peor que el de Moisés. Yo cometí adulterio, pastor. Embaracé a mi novia o a una muchacha. Mentí, robé. Les hablaré de David. David tuvo una feroz batalla contra la lujuria. David ve una mujer que no es la de él y se enamora perdidamente. La ve bañándose en la terraza contigua. Sabe que es la esposa de uno de los hombres de confianza de él, de Urías. Pero él quiere llevarla a la cama, como sea. Y tiene una feroz batalla con la lujuria y pierde la batalla. Pierde la batalla. Manda a llamar a esta muchacha, Betsabé. Tu esposo está en la batalla. Es obvio que hay atracción mutua. Nos atraemos, somos adultos. Hagamos lo que tengamos que hacer. Tienen sexo. Ella queda embarazada. Y luego David, el hombre conforme el corazón de Dios, el salmista, el ungido, el mata gigantes, urde un plan para poder tapar el escándalo. Y como el esposo de esta mujer tenía dignidad y no quería acostarse con su mujer mientras sus compañeros estaban en batalla, usa al mismo hombre, al esposo de su amante, como mensajero de su propia sentencia de muerte. Le dice, llévale a tu general Joab. El muchacho dice, sí, señor. Y dentro de la carta que él no podía leer decía, quien te trae esta carta tiene que morir en la próxima batalla. Ponlo donde la batalla esté más cruenta y deshazte de él. ¿De qué manera Dios entrena a los que posee? El entrenamiento divino pasa por las pruebas, los fracasos y los errores.
En lugar de desecharte, Dios usa incluso lo que para ti es vergüenza o caída para moldearte, enseñarte, fortalecer tu carácter y preparar algo mayor para tu misión. Y hay gente aquí preguntándose, estancado en un trabajo de pocos ingresos, en un empleo donde gana poco, estancado por años. Hay personas aquí estancadas por años en deudas que no pueden salir. Y realmente cuando un pastor como yo te habla del llamado de Dios, dice, eso fue en la década del 80. Eso fue para hace 3 años atrás. Ahora yo no puedo pensar en otra cosa, no puedo pensar en un llamado porque tengo problemas que resolver. Pero eso no está mal que lo digas, lo que está mal es que dentro tuyo creas, Dios perdió el interés en mí. Ya debe haber usado a otro en mi lugar. Les estoy hablando de un Moisés que durante 40 años no tuvo revelación, no tuvo visión, no hubo voz profética, no hubo pastores predicándoles, no tenía coros de adoración, no tenía altares, simplemente llevando ovejas y trayendo ovejas. Vamos, 40 años. Yo perdería la esperanza en 40 años. Me he sentido triste cuando Dios me ha hecho pasar por lapsos de 6, 8 meses. Y yo pensaba, Señor, ¿quitaste la unción de mí? Tal vez pasaste por noches donde sentiste que Dios ya no estaba. Tal vez pensaste que tus errores lo habían alejado para siempre. Pero hoy puedes volver a creer. Él nunca se fue. Dios no pierde el interés en lo que creó con amor, y tú fuiste una de sus mejores obras. Aunque te hayas detenido, su propósito sigue en marcha. Él sigue esperándote, no para juzgarte, sino para levantarte. Aquellos a quienes Dios posee, Él continuamente los entrena como parte de un escuadrón especial para que vayan creciendo. Y aún tus errores, Él los utiliza para llevarte a nuevos niveles, a prepararte algo más grande. Si nosotros no entendemos eso, solemos pensar lo que yo pensaba que es cuando me congregaba en una iglesia hace muchos años, que era adolescente, que Dios te anotaba en el libro de la vida, cometías un error y venía un ángel con una goma y te borraba. Y el pastor decía, fíjense que no se han borrado del libro de la vida. Unos pasaban al altar a arrepentirse y yo veía un ángel que decía, Dante otra vez arriba del borrón. Pero luego me equivocaba otra vez, cometí un error y venía el ángel y borraba y se hacía un agujero como se hacían antes en las hojas del colegio. Y ya no había dónde escribir. Yo decía, tiene tantos borrones el libro de la vida donde aparece Dante, que ya directamente el ángel dice, o no lo borro más o no lo escribo más. Antes de morir díganme qué hago porque no tengo más hoja. Pero un día descubrí estas afirmaciones. El Señor me mostró a través de la Biblia que hay un común patrón operando a través de todas las escrituras. Cada vez que hombres de Dios sintieron de dejarlo todo, cada vez que se deprimieron, cada vez que dijeron hasta acá llegué, no puedo más, me equivoqué, cometí el peor error de mi vida, aunque fuese un pecado de esos que nosotros no queremos perdonarnos, Dios venía y decía, yo te compré, tú eres mío y no te suelto, porque no te compré por un tiempo ni por un momento. Tú eres mío y no se lo voy a entregar a Satanás. Cada vez que el enemigo dice, es mío, ahora sí, Dios dice, espera a ver lo que yo hago con él. No es tuyo, es propiedad privada. Quita tus sucias manos de esta persona porque es mío, yo lo compré con un precio invaluable.